según los aspectos de la vida de cada quien, el poder decir que estamos en persecución. Y en mi punto de vista pienso que la persecución, en mi punto personal, empezó cuando yo acepté a Cristo en mi corazón. Porque se enfrenta uno a muchas cosas. Y de cierta manera, quisiera uno que las cosas fueran diferentes, pero Dios lo ha querido así. Aquí hay una pregunta en el estudio donde nos dice, ¿se siente acosado? ¿Se siente acosado? ¿De alguna manera se ha sentido usted acosado al venir a Cristo y haberle entregado su vida? ¿Se ha sentido perseguido? Me imagino que sí, porque a mí me ha pasado. Dice el Señor en San Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. O sea que aquí el mismo Señor nos está haciendo, como dicen, una advertencia, que de cierta manera dice, si a Él, imagínense, siendo hijo de Dios, Él también fue perseguido, también nosotros, al haber aceptado a Cristo, vamos a ser perseguidos. Los seguidores de Cristo veían en peligro su medio de sustento. Al estar meditando en la palabra de Dios, estaba leyendo que el que una persona esté en persecución, primero su significado para cada persona, como les decía, en nuestra sociedad es muy común escuchar que una persona o compañía está siendo acosada. No hace mucho tiempo atrás escuché de ciertos restaurantes, para no decir nombres, me imagino que muchos lo veían por las noticias, que estaban en peligro porque van en contra de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado acerca de los matrimonios. Se está apoyando muchas cuestiones. Entonces, el defender nuestra fe no siempre va a ser sencillo, especialmente porque todos tenemos la necesidad de un empleo, tenemos una familia que mantener y dependemos de un empleo. Entonces, si usted llega a un lugar, o por ejemplo estas empresas grandes, que tienen que ciertas políticas para los empleados, y tienen que aceptar, como por ejemplo, aceptar el aborto en una de sus, ¿cómo se podría decir? Como de sus demandas de ellos, que la compañía tiene que, ellos están sufriendo acoso por demandas de muy alto costo, al punto de que pudieran ser cerradas. Entonces, por eso les mencionaba que de cierta manera cada quien tenemos persecución, pero de diferentes maneras. La persecución adquiere un significado diferente para cada una de nosotros. Le asignamos sentimientos a la palabra según nuestra perspectiva intelectual. En cierto sentido es posible que usted también haya sido molestado o molestada, o aislado de sus amigos por causa de su fe en Cristo. Porque cuando uno acepta a Cristo, como les mencionaba, mi persecución empezó cuando acepté a Cristo. Aún en nuestros mismos ambientes de trabajo, nuestros amigos, si estábamos en el mismo sin Cristo, la gente empieza a vernos diferente. Hay cambio en cada persona. Yo le preguntaba a una jovencita, le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué tan difícil ha sido para ti? Porque Dios cambió tu vida. Yo tuve el privilegio de estar cerca de ella, el Espíritu de Dios se derramó en ella y ella se convirtió a Cristo para la gloria de Él. Y yo le decía a ella, ¿qué tan difícil ha sido para ti ahora que vas a la escuela? Porque ellos conocían a una persona y ahora ella con Cristo dice que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Amén. Entonces, el llegar ahora a la escuela, ya no es la misma muchacha que a lo mejor era un poco inquieta, a lo mejor se metía en problemas, a lo mejor faltaba clases, a lo mejor le respondía mal a los maestros, y ahora en esta ocasión, Cristo llega a su vida y ella tiene que ser una representante. Y no es algo que podemos decir como nada más de un título. Llegamos a la escuela y como Cristo cambia nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera hasta de mirar cambia. La gente nota algo especial, dice, no sé qué tienes, pero tienes algo especial ahí en ti. No sé qué pasó, pero algo tienes especial. Entonces, yo le decía a ella, qué difícil ha sido para ti. Dice, no es fácil, porque el medio ambiente en el cual se rodean los muchachos siempre está en hacer como ciertos grupos. ¿Quiénes son más, cómo podría ser la palabra? Más sobresalientes? ¿Quién es más y quién es menos? Si tú eres del cierto grupo de los que están haciendo como fumar, ir a los bailes y todo eso, eres muy bien aceptada. Pero si tú les mencionas nada más el solo hecho de que voy a la iglesia, no importa lo que tú digas o a qué iglesia vayas, ya ponen una línea y te empiezan a ver como la santurrona de la iglesia. Y empieza esa señorita a ser perseguida. ¿Por qué? Porque ya no la van a mirar sus compañeros de la escuela como la miraban antes. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de estar orando por nuestros jóvenes. Porque ellos son asediados todos los días en las escuelas, en los trabajos,
es más, en sus casas, porque muchas veces se da que fue llamada nada más la jovencita, y el papá y la mamá son inconversos, inclusive los hermanos. Entonces es una lucha muy fuerte, porque ella quiere seguir a Cristo, pero ahora tiene que luchar con los que le rodean. Entonces no es sencillo para nadie que afrontemos esas situaciones, tanto como hermanas que vienen a Cristo y sus esposos son inconversos. Tan solo el hecho de querer venir a la iglesia y buscar al Señor ya es un reto, porque el Señor dice que nos debemos de someter a nuestros esposos, y cuando todavía no tenemos cierto conocimiento en la palabra de Dios, nos es muy difícil, como estoy desobedeciendo a Dios porque me voy a la iglesia aún en contra. Pero yo le digo algo, escuche la voz de Dios, porque Él, muchas veces se han oído muchos testimonios de hermanas que aún en contra de sus esposos han venido a la iglesia a alabar, a glorificar y a buscar el nombre del Señor, y han alcanzado a sus esposos por el testimonio. Y ellos podrían decir ahora, gracias, porque ella vino aún en contra de que yo me enojaba, la perseguía, le cerraba la puerta, la trataba mal, y ella aún así con todo y eso se vino a la iglesia. Entonces, seamos nada más sabios en el Señor. Muchos, mediante la palabra, dicen, sométete a Él. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Igualmente los esposos, los varones, también tienen están en la misma condición. Todos aquí podemos sufrir, y todos aquí tenemos nuestras diferentes maneras de ser perseguidos. Los seguidores de Cristo, como les mencionaba a ustedes, en aquellos tiempos, cuando leemos Mateo 5:10, de que dice que bienaventurados los que padecen esta persecución, me imagino que en aquellos tiempos, cuando la gente quería, por ejemplo, me imagino lo que es la construcción, ellos necesitaban un medio de sustento para sus familias, ya que la mujer en aquellos tiempos no trabajaba. El único que podía trabajar era el varón. Imagínense nada más que se les hace el llamado, porque muchos de ellos estaban esclavizados y se les llamaba al servicio de construir un templo, y que ese templo iba a ser dedicado para un dios pagano. ¿Se imaginan lo difícil que debió haber sido? Muchos de ellos murieron por causa de que no quisieron hacer cierto trabajo. Porque imagínense el no tener el sustento para sus familias, porque dicen, ¿cómo voy a ir y construir un templo? Es para un dios pagano. Entonces, en esa situación, yo creo que debió haber sido muy difícil para ellos. Y nosotros, para la gloria de Dios, tenemos una gran ventaja, que nosotros tenemos la libertad. Aún para la gloria de Dios no se nos ha hecho como una división de que digan, usted no puede trabajar si no adora a nuestro Dios. He llegado a lugares donde tienen sus altares de diferentes dioses, y no le dicen, usted no puede entrar aquí. O cuando vamos por ejemplo, yo he llegado a una casa que me da un poco de temor entrar, no por lo que ella tenía allí, sino que yo le decía al Señor, si tú no quieres que entre a esta casa a limpiarla, dame un sentir que yo no te ofenda, porque ese señor tenía una imagen ahí en una recámara. Entonces cuando yo entré y quise sentir temor, no por la imagen, sino porque yo sé que uno conoce a Cristo y que debe uno de tener temor, pero me dio miedo. Y luego dije, no puedo tener miedo cuando Cristo vive en mí, no es a esta imagen, y empecé a reprender todo sentido y me metí. Que Señor, yo sé que tú me trajiste en esta casa con un propósito, no sé cuál sea, pero ayúdame. Ese mismo tipo de persecución no lo tenemos nosotros. Nosotros somos libres a donde quiera que vayamos a trabajar. Podemos con gran, ¿cómo se puede decir? Con todo nuestro corazón glorificar el nombre de Dios sin ningún problema. No que vayamos a estar hable y hable de Cristo. Siempre he dicho, nosotros tenemos que dejar a Cristo brillar en nosotros por nuestra actitud. Que la gente diga, esa persona que está trabajando aquí tiene algo diferente. No sé qué es, pero tiene algo diferente. No se pone a chismear como las otras que están ahí. No se está robando la mercancía del trabajo como los demás. No habla como los demás. Porque tengo una prima que entró a trabajar a un restaurante y me dice todo el tiempo, vieras qué difícil es para mí. Yo no había trabajado en un restaurante de comida rápida, dice. Híjole, dice, las muchachas se llevan bien pesado con los managers, con todos, pero se hablan palabras muy fuertes. Si yo me sentía bien incómoda, digo, bueno, deja que Cristo brille en ti. Tú no les vayas a decir nada para que no te pongan como un estorbo que digan, no puedes trabajar aquí porque estás hablando solo de la palabra de Dios, o tienes que respetar porque estás en tu trabajo. Respetamos tu fe, pero tú estás en el trabajo. Entonces digo, con sabiduría, deja que Cristo brille en ti y que ellos vean algo diferente en ti. Es la manera en que tú puedes ministrarlos, que ellos vean eso diferente que hay en ti. Y bueno, gracias al Señor, ella sigue allí. Gloria sea al Señor. Al dar esta bienaventuranza, Jesús sabía que sus seguidores pronto enfrentarían una gran persecución.
Cuando el Señor estaba dando estas bienaventuranzas era como una advertencia. Dice, el acoso afectaba todo aspecto de la vida diaria de los primeros cristianos. Adoptar la enseñanza de Jesús a menudo implicaba la interrupción de la capacidad de las personas al obtener el sustento, como los que les mencionaba. Imagínense nada más que les llegaban a ellos invitaciones como para llegar a los grandes banquetes que hacían ellos. Hacían una invitación y que decían, lo invito a cenar conmigo en la mesa de nuestro Señor. Aquí nos enseña este estudio que uno de esos dioses a los cuales ellos celebraban en aquellos tiempos se llama Serapis, y que ellos tenían que ir ahí y tomar la copa con ellos, sentarse con ellos. Me imagino que no debió haber sido nada fácil. Cuando estudiaba este libro yo le empecé a dar gloria a Dios, porque yo decía, nosotros no tenemos ese problema, y muchas veces por cualquier cosa nosotros como que nos cuesta trabajo caminar, porque nosotros tenemos toda la libertad de adorar, exaltar a Cristo, hacer muchas cosas, y muchas veces por cualquier cosa bien pequeña pues salimos corriendo. Nos cuesta trabajo pagar el precio, nos cuesta trabajo recordar que alguien en la cruz dio todo lo que un hombre podría resistir para poder seguir adelante, porque Él pudo más su amor de Él por nosotros, y nosotros nos olvidamos de eso. Por cosas tan pequeñas nosotros queremos correr, y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros también paguemos el precio. Amén. Aceptar a Cristo podía romper la estructura familiar. Dice, si solo un miembro de la familia, como les mencionaba, se hacía seguidor de Jesús, por lo general era excluido. En Juan, si alguien me ayuda a leer en Juan 7, del 2 al 5. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las cosas que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y si estas cosas haces, manifiesta hacia el mundo, porque ni aún tus hermanos creían en él. Amén. Imagínense nada más, Jesús con sus propios hermanos. Dice, se afirma que ni los hermanos de Jesús creían que Él era el Mesías. Casi le decían, sal y exponte. A ver, si eres el Hijo de Dios, ve y las obras. ¿Por qué las haces aquí nada más, como dicen, en lo secreto? Sal y enséñales que tú eres el Hijo de Dios y que puedes hacer muchas obras. Y que imagínense en el gran reto, como nos puede pasar a nosotros, como cristianos, que estamos en la familia y que dicen, bueno, ¿y por qué si tu Dios hace tantos prodigios y señales? ¿Por qué pues uno de tus familiares está muriendo o está enfermo o no ha cambiado? Pero no es nuestro tiempo, hermanos. Curiosamente, así entre paréntesis, yo estaba, como les compartía hace poco, que este joven abogado, yo les pedí a la iglesia que me acompañaran a orar por él, y llega un día al trabajo, le dice esta señora que su hermano, bueno, ella no estaba como que lo creo y no lo creo, pero en cierta manera se veía con un rostro diferente. Me dice, ¿sabes? Mi hermano aceptó a Cristo y se va a bautizar. Cuando ella me dijo esas palabras, uno muchas veces necesita oír cosas, y Dios usa a quien Él quiere como Él quiere. Y uno dice, ya no voy a orar por cierto familiar, ya perdí toda esperanza, Señor, hágase ya tu voluntad, lo que tú quieras hacer con él. A lo mejor estás orando por tu esposo, algunos estás orando por una hija, un hijo que se ha apartado del camino del Señor. Para uno como padre es muy doloroso que en el tiempo que Dios le da la oportunidad y la gracia con los hijos, uno los trae a la iglesia y ahí se sienta en la fila bonita. Muchas veces a mí se me ha contristado mi corazón cuando veo familias, porque yo aquí llegué con toda mi familia, hermanos. Aquí los tenía en la fila sentados y sí me duele, lo voy a aceptar. Es muy doloroso para uno como padre, porque sabe uno que la venida de Cristo está así. Dicen que en un abrir y cerrar de ojos. Y a nosotros, como lo hemos creído, nos trae cierta preocupación. Sabemos que dice que si nosotros y nuestra casa creían, y nuestros hijos iban a ser salvos, pero ellos tienen que tener su propia convicción, ellos tienen que tener su propio toque con el Señor, su propio encuentro. Es algo que nosotros anhelamos con todo nuestro corazón. Y algunos de ustedes, al igual que yo, a lo mejor digo, no, ya no voy a orar, ya perdí toda esperanza, yo no sé qué va a pasar. He orado y orado y orado y están pasando los años y mis hijos no vienen a la iglesia.
ya no quieren saber nada de Dios. Les hablo y hasta me ven mal, se molestan y dicen, mamá, ya vas a empezar con lo mismo. O el esposo, ay, otra vez tú con lo mismo. Déjame en paz, ya no quiero saber nada de las cosas de Dios. O viceversa el esposo. Bueno, pues cuando esta mujer me dice que su hermano acepta a Cristo, es como que Dios me vino y me dijo, ¿qué está pasando? Y ahí el enemigo es bien astuto. Se mira cómo a él sí lo trajo y a los tuyos todavía no. Pero ¿cuántos sabemos que Dios tiene un tiempo para cada uno? Que no es, dice la palabra de Dios, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor hace la misericordia. Yo puedo estar haciendo muchas cosas, pero Dios tiene un tiempo. Eso no quiere decir que ya no ore, que ya no crea, que ya no me aplique, que ya no me preocupe. Pero ahora tengo una mayor certeza, que si lo hizo cuando yo estaba orando por alguien más, que hubo esas oraciones, que Dios hizo misericordia y esta alma fue alcanzada, me habla por medio de la hermana del abogado y me dice, quiero saber el nombre de la iglesia que oró por mí, quiero saber el nombre de tu familia, y que me dice, quiero saber el nombre de tu hijo, voy a orar por ellos. Nosotros la iglesia, cuando él contaba su testimonio en la iglesia, dice que él se le llenaron los ojos de lágrimas y sintió algo por la iglesia. Le dije, gloria sea al Señor. Le digo, discúlpame, le digo que esto me toque mucho. Le dije, pero realmente que nosotros la iglesia también necesitamos oración. No porque no estemos realmente convencidos de lo que hemos creído, sino que todos tenemos persecución de cierta manera. Todos. Aquí no hay nadie que diga yo no. De cierta manera un familiar, un tío, un primo, el abuelo, la abuela, el hijo, todos tenemos alguien por el que estamos doblando rodillas, alguien por el que estamos llorando y porque no desistimos en que un día lo vamos a ver aquí o a donde Dios lo quiera tener. Gloria sea al Señor. ¿Cómo debemos de responder a la persecución? La persecución, como les mencionaba, hiere, obstaculiza o ayuda al cristiano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Nos puede ayudar una persecución? ¿Nos puede herir o obstaculizar? ¿Qué es lo que pudieran ustedes al oír esta pregunta? ¿Alguien? ¿Hermana Angélica? ¿Nos ayuda? Estaba viendo una ilustración que hicieron de un ratoncito que ponen la ratonera para matarlo, y el ratoncito va y se come el queso, y se han visto que tiene como un resorte, ¿verdad? Y el ratoncito empieza, dice que las cosas, dice, lo que no te mata te hace más fuerte, y empieza el ratoncito con la ratonera, el resortito, o sea, quitó el queso y luego se acostó y usó eso como para hacer los músculos y estaba. O sea, lo que no te mata te hace más fuerte. Siempre son escalones, pero es algo que usted lo puede ver así como algo bien simple, pero es real, hermanos, porque tenemos que ser probados. Yo puedo decir, soy cristiana, mi fe está hasta acá, pero cuando viene el momento de la necesidad, cuando viene el momento de la tristeza, es ahí cuando realmente Dios, estoy segura que Él se agrada de ver nuestra fe. Podemos llorar, somos seres humanos. Dice la palabra de Dios que mismo Jesús lloró cuando estaba muerto, ¿verdad? Lázaro. Pero ¿qué pasa? Es algo como una emoción que llega, nos causa dolor, pero es algo que al instante como que es arrancada. Y yo lo he experimentado muchas veces, llorando ahí como derramando, ay Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y de repente, una paz que ya estoy riendo, o sea, como que dicen, esta está loca. Primero está llore y llore, sí, no me relaje con sus pero es que Dios dice, ¿cómo dice? Que nuestras lágrimas que los convierte ¿qué? En gozo. Empezamos a querer alabar a Dios. He pasado tantas veces en experiencias que estoy llore y llore ahí derramada, y de repente, como si el Señor me dice, bueno, ¿qué pasó? Y digo, Señor, perdóname, porque me estoy sintiendo triste, estoy dejando que Satanás ponga esa tristeza en mi corazón cuando yo he creído en ti. Permíteme que yo pueda mirar con mis ojos de la fe. Mis ojos humanos dicen que es imposible, que no voy a poder, que no voy a ver a mi familia, que no voy a poder lograr cosas. Pero Dios me dice que sí voy a poder. Amén, amén. Porque Dios es fiel, hermanos. Y Él prometió estar con nosotros. Dijo que íbamos a tener muchas cosas aquí en el mundo, no que íbamos a tener paz. Muchas veces creemos, no, ya voy a llegar, ya me convertí a Cristo, ya todo va a ser felicidad. O es como cuando estamos que nos vamos a casar
con esa ilusión, todo color de rosa, nunca voy a tener problema, siempre me voy a sentir feliz. Yo no sé por qué la gente dice que es infeliz, si yo me siento tan feliz. Sorpresa, cuando entras al matrimonio, somos dos personas muy diferentes, cada quien tiene sus caracteres. Muchas veces las mujeres o somos más delicadas para ciertas cosas y nuestros esposos como que más desatendidos, y algunas veces es al revés. Entonces empieza a haber ahí una diferencia y es algo de tratar de sobrellevarlo. Porque una cosa que a mí me fascina en las cosas del Señor es que el amor del ser humano se puede terminar, pero el amor que Cristo ha puesto en nosotros no. Cuando nosotros nuestro amor se está limitando a ciertas emociones, ya no siento querer, ya no siento hacer, el amor de Cristo nos hace querer. A donde ya no se puede, a donde ya no se puede, a donde ya no creo, Dios nos da el empujoncito, pero ese solamente viene por medio de la fe. Y es como nosotros deberíamos de caminar todo el tiempo, rogándole todo el tiempo a Dios que nada nos separe la vista del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque cada uno de los que estamos aquí hemos creído que hay un Dios real, que Dios resucitó a su Hijo y que tiene propósitos. Y que vamos a sufrir, pero nosotros tenemos esperanza. Ya no como cuando estábamos afuera, que estábamos llorando, sufriendo, que hasta un ataque al corazón casi le da a uno, un derrame cerebral y todas las enfermedades. En Cristo no, hermanos. Porque así como vienen esas emociones a tratar de enfermarnos, Cristo nos recuerda lo que somos. ¿Verdad? Que ya no vamos, aunque venga la tristeza y el dolor, Él nos da fuerzas para seguir adelante. Cuando somos perseguidos por causa de la justicia, se nos dice que nos gocemos y nos alegremos. Cuando somos perseguidos, se nos dice que amemos a nuestros enemigos. Hay situaciones en las que nosotros vamos a tener que pasar, que muchas veces de alguna manera alguien le puede agraviar, le puede dañar sus sentimientos. Es más, nos puede pasar aquí mismo en la iglesia, porque a veces no tenemos que ir tan lejos. Lo que nunca le pasó afuera, le pasa aquí adentro. Pero ¿saben qué? Todo el tiempo debemos de mirar con los ojos espirituales. Amén. Dice el Señor que estamos trigo y cizaña aquí en la iglesia. Dios quiere que seamos trigo y no cizaña. Amén. Pero todo el tiempo, todo lo que estamos aquí, nosotros muchas veces podemos decir cosas que lastimen a la otra persona. Pero Dios en su infinito amor dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Amén. Y llegar a ese nivel solamente va a lograrse mediante buscar a Cristo. No es algo de que, no crea que usted porque viene a la iglesia todos los días, es hermoso venir y gozarse, pero la verdadera búsqueda viene a través de la palabra de Dios. Cuando usted abre la escritura y se pone a leerla, es Dios hablándonos a nosotros. La persona no nos puede cambiar, pero la palabra de Dios sí. Porque cada que usted empieza a leer la palabra es la que es como una medicina, es la que va abriéndonos los ojos. Como dijo Pablo una vez, lo que para mí no era pecado, en la ley se hizo pecado. Nada era malo, pero cuando usted lee la palabra de Dios, Dios le dice, estás haciendo mal. Y no necesita que una hermana, que nadie le venga a decir, ni nadie. Métase con Dios. ¿Quiere saber en qué está mal? ¿Quiere saber en qué está bien? ¿Quiere saber cómo están las cosas? Métase más con Dios. Y aquí en la iglesia, cuando muchas de las veces pasa de que alguna de las hermanas podemos cometer el error de decir una palabra, a lo mejor le hicimos sin ningún mal sentimiento, de dañar el corazón de una hermana. Usted acérquese con confianza, diga, hermana, me sentí lastimada por eso que comentaste, pero dígalo, porque como siempre, me gusta algo que siempre el pastor menciona, no algo ejemplo muy largo, de cuando la mano, de si se da o no se da, y si la persona tiene la carita seria, o la tiene así como, quizás viene con un dolor, o a lo mejor está triste, nosotros pensamos que ya nos hizo sacar a nosotros. Y si es cierto, sí lo podemos pensar, porque normalmente queremos ver siempre caras alegres, porque dice, no, en la iglesia todo es felicidad, pero no, a veces venimos tristes, nada más que no se nos nota, porque ¿quién quiere enseñarle a los otros cómo venimos? ¿Verdad que no? Aquí es cuando venimos por la iglesia, entramos a la puerta, Señor, yo vengo triste. Todo el tiempo he dicho que podemos venirnos físicamente, nos vemos fuertes, nos arreglamos un poquito, nos bañamos, nos peinamos y me veo bien fuerte para afrontar cualquier cosa. Pero cuando ya estoy delante de la presencia de Dios, todo queda revelado delante de Él. Porque dice que antes de que nuestra boca se abra, Él ya sabe lo que traemos adentro de nosotros. Y empezamos a ser quebrantados por el Espíritu de Dios y Él empieza a tratar con nosotros. Entonces, no tomemos muy a pecho el que si nos dan o no nos dan la mano.
simplemente pensemos algo. Cuando veamos una situación así, simplemente oremos. Porque nosotros no conocemos cómo viene el hermano. A lo mejor tuvo que pasar toda una batalla, una tribulación antes de llegar a la iglesia. Porque a veces, como les mencionaba ahorita, un tipo de persecución que es uno el convertido, pero todos los demás no tienen la conversión. Y ya te vas a la iglesia, sí, claro, ahí vives. Porque se lo llegan a decir los hijos a uno. Mi vecina le dijo a una de mis hijas, tu mamá vive en la iglesia. Todo el tiempo está ahí metida. Debería de ponerte más atención. Uno sabe de quién vienen esas palabras, ¿verdad? Que a Satanás no le gusta. Y yo le dije, bueno, ella tiene su propio punto de vista, dije, muy respetable. Pero yo sí sé a qué vengo y a qué voy. Porque yo necesito a Cristo, necesito ser renovada cada día, necesito fuerzas. Y Dios es fiel y siempre nos las da. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:17. Me gustaría que alguien lo leyera. Romanos 12, del 17 al 21. Sí, hermano. Es 12, del 17 al 21. Sí, Romanos 12, capítulo 2, del versículo 17 al 21. No falles a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de tu corazón. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas el fuego amontonará sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Gracias. Sé que no paguemos mal por mal. O sea, no porque la persona no me dio una buena cara, no, pues cuando la vea yo también no le voy a dar una buena cara. No, porque como ella habla mal de mí, pues yo también voy a hablar mal de ella. No, como ella me trata mal, también yo lo voy a tratar mal. Y así estamos. Y no es así, dice que no paguemos mal por mal, ¿qué? Que le hagamos más bien a esa persona. Porque es muy fácil amar a lo que tenemos a la par de nosotros. Y mismo el Señor dijo, ¿cómo es posible que tú dices que me amas a mí, que no me has visto? Si a tu hermano que tienes a la par de ti nos está enseñando Él. Si a lo que tenemos a la par de nosotros llegamos a aborrecerlo, llegamos a verlo mal, no me caes bien, no me gustas como eres, no esto, no el otro, ¿cómo podemos pretender decirle a Dios que lo amamos Él ni lo hemos visto? ¿Verdad que no es fácil? No es fácil. Pero es aquí donde en la iglesia, por medio de la palabra de Dios, cada que venimos y nos congregamos, somos enseñados por medio de la palabra nos va limpiando, nos va instruyendo, ¿cómo dice que nos va perfeccionando? Por medio de la palabra vamos siendo mejores cada día. Porque en nuestras propias maneras, el ser humano somos dados a la venganza. Y especialmente cuando tocan puntos de nuestra vida, cuando se meten con la familia. Pero ahora sí me los va a pagar. O cuando se llega a levantar un falso. Sufrir un falso es lo más doloroso que puede pasar. Especialmente cuando se es inocente.